Hay historias que dan miedo por lo que pasó, pero hay otras historias que dan miedo por el hecho de lo que pudo haber pasado antes y sin que nadie lo supiera. Y hoy Hinterkaifeck es una de ellas. Lo siento por la pronunciación, lo hago lo mejor que puedo. Porque aquí no hablamos solo de un asesinato múltiple. Hablamos de una granja aislada, una familia entera muerta, señales extrañas en los días previos y la turbia sospecha de que el asesino no apareció de repente, sino que él ya se encontraba allí. Y esto es lo que hace este caso, de más de 100 años, siga siendo de los más inquietantes de Europa. Todo ocurrió en 1922, en Baviera, al sur de Alemania, en una pequeña granja llamada Hinterkaifeck, llamada así por los propios pueblerinos. Un sitio apartado, campo, silencio, una gran distancia. De esos lugares de los que cualquier cosa extraña se nota al instante, donde no hay forma de que alguien merodee por tu casa sin que tú te enteres, o al menos eso es lo que ellos pensaban. En esa granja vivían 6 personas: Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria, los 2 hijos pequeños de Victoria, la niña mayor llamada Casilia y el niño pequeño llamado Joseph, y en el mismo día del crimen una criada llamada María. 6 personas. Y ninguno sobrevivió. Pero si vamos directamente al asesinato, esta historia pierde lo que es más perturbador. Porque en Hinterkaifeck lo inquietante no son solo los cuerpos. Empieza antes de eso. Empieza por cosas pequeñas. Cosas que, si las miras por separado, podrían parecer insignificantes. Pero cuando las unes, forman algo mucho más oscuro. Días antes del crimen, Andreas Gruber les comentó a los vecinos de la zona que había encontrado huellas en la nieve. Las huellas venían desde el bosque y llegaban a la puerta de la granja. Pero eso por sí solo no sería tan raro. Lo verdaderamente raro es que no había huellas de regreso. Lo que quiere decir que alguien había llegado a la casa y aparentemente no se había marchado. Y ya solo con esa imagen, la cabeza empieza a trabajar sola. Porque una cosa es pensar que alguien pasó por allí y otra muy distinta es pensar que alguien entró y se quedara allí. Pero es que eso no fue lo único. Andreas también dijo que había estado escuchando ruidos en el ático. Pasos, movimientos, sonidos por encima de la vivienda, como si alguien pasease sobre sus cabezas durante la noche. Cogió su rifle y subió a mirar. No encontró a nadie, o al menos eso dijo. A eso se le suma otro detalle extraño. Apareció un periódico que nadie de la familia había comprado. Y además, según los relatos del caso, desapareció una llave de la casa. Un periódico, huellas, ruidos, una llave desaparecida. Puede parecer poca cosa, pero cuando todo eso pasa en unos días, en una granja aislada, y después aparece una familia entera muerta, ya eso no suena a coincidencia. Y todavía hay un dato más sobre esto. La criada anterior había abandonado el lugar meses antes. No se fue por el sueldo y no se fue por los tratos, se marchó porque según ella, allí pasaban cosas extrañas. Se sentía asustada, escuchaba pasos por la noche cuando sabía que todos estaban dormidos. Y no, esto no demuestra nada sobrenatural, no hace falta ni es necesario ir por ahí. Pero sí deja una idea muy clara, que en Hinterkaifeck ya se respiraba un ambiente raro meses antes de la matanza. Y entonces llega el 31 de marzo de 1922. Ese día se incorpora María, la nueva criada. Era su primer día allí, prácticamente acababa de llegar. Es decir, una mujer entra en una casa aislada y pocas horas después esa casa se convierte en un escenario de horror. Lo impactante es que nadie lo descubre en el momento. No hubo una alarma inmediata, no hubo una llamada, no hubo una persecución. La granja siguió ahí, quieta, en mitad del campo, como si no pasara nada. Los cuerpos fueron descubiertos el día 4 de abril. Lo que despertó las sospechas fue la ausencia. La niña no había ido a la escuela. La familia no aparecía por ninguna parte. No respondían, y en una zona así, eso se nota rápido. Así que varios vecinos decidieron ir hacia la granja, y allí encontraron una escena terrible y brutal. 4 de los cuerpos estaban en el granero. Andreas, su esposa Casilia, Victoria y la niña mayor estaban juntos en el establo, cubiertos parcialmente con paja. Los otros 2 cuerpos aparecieron dentro de la casa. María, la nueva criada, en la habitación, y el pequeño Joseph, de solo 2 años, en su cuna. La autopsia concluyó que las víctimas habían sido asesinadas con una herramienta agrícola, con una reutaúe, una especie de azadón o pico de labranza. No fue algo rápido, ni limpio,
ni improvisado, fue una matanza salvaje. Y aquí aparece uno de los detalles más duros del caso. Uno de esos que incluso cuesta un poco de contar, porque te cambia por completo la escena en la cabeza. La pequeña Casilia, la niña, no murió al instante. El informe forense indicó que podría haber sobrevivido durante varias horas después del ataque. Y hay un dato recogido de la investigación que sigue estremeciendo a cualquiera que lo lea. Y es que la niña, en estado de shock, se arrancó mechones de pelos. Ese detalle por sí solo ya te deja claro que aquí no hablamos de un simple robo que salió mal. Hablamos de alguien que actuó con una violencia enorme y con tiempo. Y aquí es donde la historia da un giro, que la convierte en algo mucho más inquietante que un simple asesinato múltiple. Porque lo que hace famoso a Heinter Kaifek no es solo cómo murieron 6 personas, es lo que ocurrió después. O mejor dicho, lo que parece que ocurrió después. Y es que en los días que los cuerpos estaban en la granja, hubo señales de actividad normal. Alguien estuvo usando esa casa. Los animales estaban bien alimentados. La chimenea había estado encendida. Incluso había comida preparada. En pocas palabras, esa persona había seguido usando la casa como normalmente después del crimen. Y si paras un segundo y te pones a pensar, no es solo entrar, matar y escapar. Es entrar, matar y luego quedarse el tiempo suficiente como para alimentar el ganado y hacer una rutina normal. Y es que pienso que esto cambia por completo el tipo de asesino que uno puede imaginarse. Ya no piensas en alguien dominado por el pánico, piensas en alguien frío, alguien que conocía el lugar, alguien que no tenía prisa, alguien que se sentía lo suficientemente seguro y tranquilo de seguir allí incluso con los cadáveres dentro. Y es que la pregunta deja de ser solo quién lo hizo. Ya la pregunta es quién puede moverse así por una granja con esa tranquilidad. La investigación fue bastante extensa para la época. Se interrogó a muchísimas personas. Se siguieron pistas durante años, pero el caso nunca llegó a cerrarse del todo. Y como pasa siempre con todos los casos no resueltos, se fueron acumulando teorías, desinformación, sospechas y nombres. El sospechoso más conocido fue Lawrence. Era vecino de la zona y un hombre relacionado con Victoria. Durante años se habló de que podría ser el padre de Joseph, aunque ese punto nunca quedó realmente resuelto. ¿Y por qué su nombre aparece tanto en este caso? Hay varias razones. La primera era su vínculo con la familia, y la segunda es porque fue una de las personas en las que entró en la granja y encontraron los cuerpos. Y la tercera, que le va a dar un poco más de sentido a la segunda que te he contado, y era porque su comportamiento llamaba muchísimo la atención desde muy pronto. Algunos testimonios señalaron que su actitud fue bastante extraña en la granja. Dijeron que se movía por la granja con demasiada seguridad, como si conociera demasiado bien el lugar. Incluso ese pequeño detalle ha sido discutido incluso por décadas. Y ahora bien, la realidad es que nunca se pudo demostrar su culpabilidad. Fue sospechoso, fue señalado muchísimas veces, pero una cosa es parecer sospechoso y otra muy distinta es probar que mataste a 6 personas. También existió una teoría bastante famosa, la del marido de Victoria, Carl Gabriel, dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, y con el tiempo surgió la idea de que realmente no había muerto y que podría haber regresado. Y es una teoría bastante buena, pero si nos ponemos serios, sigue siendo eso, una teoría y no una conclusión aprobada. Y luego está la idea del robo o del asesino itinerante. El problema es que esa hipótesis cojea mucho por un simple motivo. En la granja había dinero y objetos de valor, pero no fueron el objetivo principal. Y eso hace muy difícil decir que fue el típico robo normal y que salió mal. Pero todavía hay algo más, algo personal, algo bastante turbio y oscuro relacionado sobre la familia. Y aquí conviene recordar un punto importante. La familia Gruber no era una familia cualquiera y normal. Sobre Andreas y su hija Victoria pesaban unos antecedentes muy turbios. Años antes, ambos habían sido investigados y condenados por incesto. Es
Un detalle desagradable pero real. Y también ayuda a entender por qué esa casa se rodeaba de muchos rumores, de tensiones y de conflictos. No explica el crimen por sí solo, pero sí que dibuja un entorno familiar bastante perturbador. Ahora bien, aunque eso pueda aportar bastante contexto, no resuelve la gran pregunta: ¿por qué nada de eso explica las huellas? Ni los ruidos del ático, ni la llave desaparecida, ni la sensación de que alguien llevaba tiempo rondando el lugar. Y tampoco explica uno de los hallazgos inquietantes del caso. En 1923, cuando la granja fue demolida, apareció la herramienta que se cree que podría haberse utilizado para los crímenes. Y es que el arma seguía allí, no desapareció, no estaba lejos, no fue abandonada por el bosque, seguía en el entorno de la granja. Y ese detalle, aunque por sí solo no resuelva nada, hace que todo vuelva a la misma idea. Y es que el asesino conocía muy bien ese sitio. Diría que demasiado. Sabía cómo entrar, sabía cómo moverse, sabía dónde esconderse y quizás también sabía algo muy importante. Sabía que tendría tiempo. Por eso Hinterkaifeck sigue fascinando tanto desde hace más de un siglo. Porque no es solo un crimen violento, es un crimen que parece haberse ido construyendo en silencio. Primero las señales, después el ataque y luego esa calma imposible tras la masacre. Es como si el horror no hubiera irrumpido de golpe, sino que ya estuviese dentro de la casa, esperando. Y esa parte, para mí, es la parte que más cuesta sacarse de la cabeza. Ni los titulares, ni las teorías, ni siquiera la propia escena del crimen, sino la idea de una familia yéndose a dormir en aquella granja aislada de la gente, después de haber escuchado pasos en el ático durante tanto tiempo, sin saber si arriba, en la oscuridad, ya había alguien observándolos. Eso es lo que convierte a Hinterkaifeck en algo más que en un caso sin resolver. Y es que lo convierte en una pesadilla real, porque al final, más de 100 años después, seguimos sin saber quién los mató. Y siempre estará esta pregunta: ¿desde cuándo estaba allí?